Buenos días, yo soy Gloria Saavedra, psicóloga clínica del Hospital de la Magdalena, pero estoy aquí en calidad de presidenta del Club de Fans de Javier. He pedido que me dejen presentarlo. Javier, que no necesita presentación, pero se la vamos a hacer. Él es psicólogo, psicólogo clínico, doctor en psicología, máster en bioética. Ha sido pionero en la atención a personas con SIDA, el director de la primera casa de acogida de España. Su labor como psicólogo ha estado vinculada a los cuidados paliativos en domiciliaria, en atención sociosanitaria. Ahora es psicólogo adjunto en el Hospital de la Paz, en el servicio de hematología. Es profesor asociado en la Autónoma de Madrid. Iba a decir que tiene mucha experiencia docente, pero no os hace falta porque nos hemos formado, todos los que estamos aquí, nos hemos formado con Javier. Además, yo digo que es uno de los 4 grandes. Para los psicólogos que trabajamos en el ámbito de la salud y creo que para todos los sanitarios, Ramón Mayés, Pilar Barreto, Pilar Arranz y Javier nos han llevado de la mano a todos. Su libro, Intervención emocional en cuidados paliativos, es libro de cabecera todavía para muchos de nosotros. Y de Javier, aparte de sus conocimientos innumerables, quiero destacar su mirada limpia por la justicia, porque los cuidados paliativos lleguen a las personas más frágiles y más desfavorecidas, y su trabajo por la justicia. Y aparte, cuando le pregunto qué quieres que resalte en la presentación, me dice que hable del Atleti. Y yo, en fin, pues lo digo también. Pues nada, no le quito más tiempo. Javier, el micro es tuyo. ¿Ahora? Sí. Gracias. Gloria, gracias. Porque Gloria hace una cosa que en paliativos, bueno, luego hablaré un poco de ello, pero hay que ponerle cariño a las cosas. Esto sé que es un lenguaje poco académico y poco de divulgación científica y de investigación, pero hay que ponerle amor a las cosas. Y porque hoy me toca hablar de compasión, que ese es el título de la ponencia. Bueno, primero quiero agradeceros la invitación a la Sociedad Valenciana de Cuidados Paliativos. Antes me decía la presidenta, Javier, qué bien que venga. Yo ya le he dicho que yo voy a aquellos sitios donde la gente está remangada. Y lo que me consta es que desde los comienzos la Sociedad Valenciana de Cuidados Paliativos ha estado remangada intentando buscar lo mejor para pacientes y familias. Y eso se nota en todo el desarrollo. También quiero agradecer, aquí está mi buena amiga Pilar Barreto, a la que quiero mucho y que además es una referente de hacer camino juntos, ¿verdad? Bueno, un día os contaré con cañas las que me liaba cuando hacíamos presentaciones juntos, ¿no? Porque sí, de repente sacaba una diapo en inglés que nadie se esperaba porque la traía de otro, en fin, pero y sin embargo la quiero, ¿eh? O sea que... Bien, el reto de la compasión en la comunicación difícil. Claro, uno se puede preguntar cuáles son los escenarios de comunicación difícil donde a nosotros nos tiemblan un poco más las piernas, ¿no? Y voy a nombrar algunos, que algunos luego los iremos abordando. Hay uno de ellos muy clave y es la comunicación pronóstica. Tenemos mucha formación en comunicación diagnóstica y cada día quieren más los pacientes, pero en comunicación pronóstica, pues telita. Y además hay muchísimas resistencias todavía a ver cómo se maneja eso. Un segundo ámbito puede ser el del pacto de silencio, cuando la familia es muy resistente. Tenemos protocolos de manejo de pacto de silencio, pero claro, cuando ves que y no, comunicación difícil añadida. Un tercer ámbito sería, y esto nos pasa mucho con pacientes mayores, a veces con demencia, y la familia nos dice, cuando está en una fase ya como muy avanzada, que hay que darle de comer. Y hay que darle de comer, y venga, porque se está muriendo porque no come, cuando todos sabemos es que no come porque se está muriendo. Pero bueno, eso es como muy difícil de encajar cuando nuestra sociedad, una sociedad de posguerra larga, asociaba que el comer daba salud, y cuando no come, pues no hay salud. Y entonces esto nos genera también una dificultad porque genera culpa en las familias, ¿no? Otro de los escenarios que tenemos, petición de eutanasia. Claro,
petición de eutanasia con un profesional que puede ser objetor de conciencia o no. Y de repente tiene que ver con comunicación difícil porque en muchas de nuestras unidades se dice que ahí no debe de estar porque puede confundir a pacientes y familiares. O sí debe de estar, a ver cómo lo gestionamos de una manera que no generen daño añadido a los que están un poco, bueno, en el propio ámbito, ¿no? Otro escenario. Pues cuando la familia te dice que no me le llevo a casa y además no quiero que vaya, y te lo dice en el hospital, a una unidad de cuidados paliativos, porque entonces se huele que se está muriendo y se pone la familia como en jaque, de aquí no se mueve nadie y además tengo derecho porque para eso estoy en el Hospital de la Fe y punto, que he pagado mis impuestos. ¿Os suena? Vale. Otro tiene que ver con las preguntas difíciles. ¿Por qué me tengo que morir a los 28 años? ¿Y cuánto de silencio hay que poner en eso, verdad? ¿Y cuánto de mirada compasiva? ¿Y cuánto de acoger sabiendo que es un grito y no es una pregunta? Pero para eso hay que gestionarlo bien y no entrar con la idea de que le respondo, por dar algunas pinceladas, ¿no? O aquel paciente que de repente ahora llegan las Navidades, te vas a despedir ya de él, porque tal, él se va de alta, porque están con los síntomas bien controlados, tú sabes que le quedan 3 telediarios y además de Antena 3, y sí, y entonces va y te dice, bueno, a que de esta salimos, ¿verdad? Y tú sabes que no le vas a ver a la vuelta de las vacaciones de Navidades, ¿no? Bueno, o el tema de la negación desadaptativa, cómo lo manejamos, es una situación compleja también de manejo comunicativo. O ya para terminar, simplemente soltar algunas de las cosas que conocéis, cuando nos encontramos la cuestión de la aceptación. Si el profesional de paliativos tiene que empujar a la aceptación, que todos sabemos que forma parte de la última fase de todos los procesos de adaptación, o simplemente nos quedamos y miramos para otro lado porque meterse en ese lío no remueve. O como, por ejemplo, generar y acompañar la esperanza en medio del ámbito paliativo. Porque ¿quién ha dicho que no hay esperanza a comunicar, a trabajar y a acompañar en nuestro trabajo? Hace muy poquito, en el congreso de la SECPAL que hemos tenido en Málaga, me pidieron un taller que yo lo titulé Aceptación y Esperanza, incompatibilidad de caracteres. Claro, porque parece ser que si estás trabajando la aceptación no puedes trabajar la esperanza y a la inversa, ¿no? Bueno, son escenarios de comunicación difícil que están ahí. La cuestión es desde dónde nosotros nos posicionamos para acompañar todo ello y si la compasión tiene algo que decir o no. Fijaros además que no solamente hay escenarios de complejidad, sino que también hay herramientas o momentos comunicacionales que son especialmente también complejos. Por ejemplo, la validación. Yo tengo ahora un paciente en La Paz, un paciente oncológico bastante avanzado, que es un maltratador y que me habla muy mal de su esposa, que es la cuidadora. Claro, ¿cómo le valido yo unas emociones a las que tiene derecho que yo le valide sus emociones cuando sé que detrás hay una conducta, cuando éticamente está absolutamente en contra de lo que todos los que estamos aquí estaríamos de acuerdo, ¿no? Es decir, hay circunstancias en las que la validación nos cuesta a nosotros porque tiene que ver con algo que nos chirría, ¿no? O, por ejemplo, cómo gestionamos la agresividad de un paciente o la agresividad de un familiar que nos han dicho que a lo mejor está haciendo claudicación y que si está haciendo claudicación solo faltaba que no tuviera derecho a estar enfadado con el mundo porque no se siente atendido por el sistema. Vale, pues este tipo de situaciones también a nosotros nos genera dificultades añadidas. Bien, a ver qué pinta la compasión en todo esto, pero quizás inicialmente tendríamos que situar qué es eso de la compasión. Porque en el lenguaje de la calle tiene unas acepciones que son muy distintas al contenido que tiene en la filosofía y en la espiritualidad el concepto de compasión. Y además creo que debemos cada vez más ser como muy rigurosos en el empleo del término, pero para eso de alguna manera tendremos también que ir hasta en los propios equipos explicando de qué va esto. Porque si no lo que suena es una especie de imaginario de buenos chicos y de buenas intenciones que hay que tener.
No, mira, a lo mejor resulta que la lectura de la compasión es que es moralmente obligatoria si es efectiva. La morfina es moralmente obligatoria si es efectiva para el control del dolor. La compasión, si es efectiva para el manejo de los síntomas emocionales y espirituales, a lo mejor resulta que también es éticamente exigible y, por tanto, la deberíamos de poner en marcha. Bien, hay muchas definiciones. Pues, por ejemplo, Ekman decía que es una especie de... Él le llamaba la empatía compasiva, ¿no? Como era un grado más alto de lo que sería la empatía como tal. A mí no me acaba de gustar, pero bueno, empezaron a hablar de ello. Goleman lo que hablaba es de preocupación empática, pues como que de alguna manera te sale espontáneamente el estar motivado, movido para ayudar al otro. A mí lo que me gusta, la definición que me gusta, es la que hace Rinpoché, que es un hombre que viene de las tradiciones orientales, y fijaros lo que dice. Dice, la compasión precisa de la empatía, que nos permite percibir y entender la necesidad del otro. Es decir, esta es una condición necesaria. No puede haber compasión sin haber empatía, ¿de acuerdo? Dice, que requiere además el deseo de ayudar y aliviar el sufrimiento del otro. Incluye el hecho del deseo, que en otros términos le podríamos llamar también de la intención, ¿no? Tiene una intención explícita. A veces el coraje de acercarse al mundo interior tempestuoso del que sufre. Claro, no solamente es que yo empatizo y además tengo la intención de ayudar al otro, sino que me meto en un terreno que no es fácilmente, que a priori es aversivo. Claro, cuando alguien te está diciendo esta vida no ha tenido sentido, que a los 28 años me muero, es un terreno aversivo. O porque mi hijo se muere con 14 años, cuando hablabais los de paliativos pediátricos, claro, exige de alguna manera no solamente la intención, sino el coraje de meterse en ese lío. Y él dice además, y siempre, la acción orientada a mejorar la situación de esta persona. Con lo cual tiene varios componentes, ¿no? Yo a veces creo que una buena traducción, aunque sea simplificación, de la palabra compasión es compromiso. Porque la palabra compromiso, fijaros lo que tiene de fondo, ¿eh? O sea, cuando tú estás comprometido con algo o con alguien, no solamente es el deseo de ayudar a asumir determinado riesgo, sino que también te metes al lío, ¿vale? Bueno, yo creo que esta es una primera aproximación que nos ayuda. ¿Cuál sería el antónimo de la compasión? ¿Le habéis dado una vuelta? Yo creo que es la crueldad. Porque la crueldad también tiene el deseo de joder al otro, con perdón, claro. Tiene la intención de hacerlo. Tiene además asumir el riesgo de que me puedan dar caña en algún momento si lo hago, pero voy y lo hago. Y la acción de terminar con el otro, de terminar con su bienestar. Digo porque estamos hablando de conceptos que tienen muchísimo peso, ¿eh? Bueno, yo ayer dije en una fiesta familiar que había que la indiferencia es la hermana pequeña de la crueldad. De hecho, el pecado grave, ético, social, frente a la experiencia de sufrimiento, no es la crueldad, es la indiferencia, es mirar para otro lado, ¿eh? O sea, cuando nuestros políticos que tienen que tomar decisiones sobre cuidados paliativos, hay indiferencia, porque a veces pasa en las consejerías o en los ministerios que te dicen, bueno, esto total, si en fin, que es como mirar para otro lado, porque esto de la muerte no es políticamente, o sea, no te trae políticamente aplausos, porque tiene que ver con algo que todos tememos. Bueno, pues la indiferencia es la hermana pequeña de la crueldad. Eso también creo que conviene que lo pongamos encima de la mesa. Bien. Entonces, por tanto, bueno, pues hay un compromiso que es como mínimo de no abandono, pero claro, la pregunta de fondo es si tiene que haber un compromiso en positivo, no solamente de no abandonar, ¿no? Hace un par de años me escribió Juan Antonio Garrido, este es un médico que está muy en el tema también de bioética, y me dijo que iban a enviar a la RAE una propuesta de cambio en torno al concepto de compasión, ¿vale? Porque ya sabéis que está como muy asociado a la cuestión de la lástima, la pena que da tal cual. Bueno, y me pidió que valorara un poco. Ellos habían traído una primera definición que decía que era la capacidad de reconocer el sufrimiento con empatía y la intención de aliviarlo, eliminarlo o prevenirlo.
yo les hacía las siguientes consideraciones. Primero, ¿por qué no, en vez de capacidad, por qué no habláis de actitud? Porque a veces podemos tener la capacidad técnica. Vamos a ver, tenemos personas con capacidad de hacer devoluciones empáticas que demuestran poca empatía y que a veces no las hacen teniendo la capacidad. Por tanto, probablemente tiene que ver con actitud, que la actitud ya incluye el concepto de intencionalidad. Segundo, yo les decía, además, creo que habría que poner que es la actitud elegida y expresada. Es decir, el paliativista que quiere ser compasivo, trabajar con compasión, ha elegido no huir y ha elegido meterse en el lío y ha elegido a ver qué hacemos con este paciente, si le acompaño o no en el proceso de aceptación, que es de lo más complicado que tenemos técnicamente, ¿no? Pero además es elegida y es expresada. No es que le vamos a decir al paciente, oye, que yo voy a ser compasivo contigo, pero tú lo estás expresando con tu manera de estar y tu manera de relacionarte y de hablar y de escuchar y de gestionar los silencios. Claro, estás apostando. En el fondo, es una cuestión de apuesta. La compasión es una apuesta y el otro enseguida percibe si tú estás apostando por él o no. Es un compromiso que lleva apuesta. Y luego les decía que en vez de hablar de capacidad de reconocer el sufrimiento, que por qué no ponían la palabra acoger. Porque el reconocimiento tiene mucho de cognitivo. El acoger es mucho más global, a la propia persona y no solo a la situación que esté viviendo. Habla del sufrimiento del otro, con empatía, bien, y luego decía, con la intención de aliviarlo, etcétera, etcétera. Y yo decía, ¿por qué no en vez de intención ponéis la palabra con la determinación? Porque cuando alguien dice algo con determinación, está incluyendo deseo, intención, coraje y compromiso. Yo les proponía pues, poner algo así como que compasión podría ser la actitud elegida y expresada de acoger el sufrimiento del otro, con empatía y con determinación de prevenirlo, aliviarlo o eliminarlo. Bueno, lo debieron de leer y esas cosas, pero lo que han enviado a la RAE es otra cosa distinta, pero uno está acostumbrado a que no le hagan ni puto caso, o sea que no hay problema, ¿no? No. O sea, era un debate de consenso de muchas gentes y al final lo que han propuesto a la RAE es reconocimiento del sufrimiento que mueve a procurar aliviarlo. Bueno, pues ya está bien, ¿no? Bueno, ya está. Todo se irá mejorando, ¿no? Como la vida misma. Pero sí quería hacer una última reflexión, porque cuando nos encontramos a personas que ven al paciente avanzado terminal o a sus familias y te digo, fíjate lo que le está pasando, ¿no? Que, ay, qué pena, que no sé qué, y que parece ser que se están compadeciendo. Vamos a lo de la utilización del lenguaje antiguo de esto, ¿no? Hace tiempo yo leí a un autor que decía, cuando tu miedo toca el dolor del otro, se convierte en lástima. Porque lo que está tocando es el miedo, es que no quiero que me pase lo que a él, no quiero ser como él, ¿no? Y él decía, por tanto, cuando el miedo toca el dolor del otro se convierte en lástima y cuando el amor toca el dolor del otro se convierte en compasión. Esa es la gran diferencia, porque hay una actitud concreta de meterse al lío y al cambio. Bien, dicho esto, pues vamos a preguntarnos ahora por un par de escenarios que nos puedan ayudar en la reflexión. Uno de ellos tiene que ver con la comunicación pronóstica, ¿no? Esto es un lío, ¿no? Porque además cuando esto no se maneja bien, al final las derivaciones son tardías a cuidados paliativos, se producen fallecimientos no queridos en el hospital, en fin. Bueno, nosotros los clínicos tendremos que hacer con esto de la comunicación pronóstica varias cosas. Una de ellas es evaluar y guiar la toma de conciencia del paciente. Los anglosajones hablan de conciencia, de awareness. Yo creo de toma de conciencia que es como mucho más operativo. Pero es que además tendremos también que evaluar y guiar el proceso adaptativo de afrontamiento. Porque no es simplemente detectar cómo de alguna manera va tomando conciencia, sino con qué herramientas le acompañamos en ello. Es decir, nosotros siempre diagnosticamos para tratar.
evaluamos para dar herramientas, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que es una cuestión clave que además nos exige acompañar en el discernimiento de prioridades y valores de la persona. Serían como 3 cosas, en ese sentido, como trabajo de fondo, ¿no? Porque toma de conciencia que le vas ayudando, luego hablaremos un poco más de ello, afrontamiento, herramientas de afrontamiento, pero también al final toma de decisiones que tiene que ver con prioridades de la propia persona. Hay un concepto que se empieza a manejar en la literatura que es el de conciencia pronóstica, que yo creo es muy interesante, que es la habilidad del paciente para integrar, me gusta el verbo integrar la probable trayectoria de enfermedad, pero para integrarlo tanto cognitivamente como emocionalmente. A veces hemos trabajado mucho la cuestión cognitiva porque tiene que ver con información y con información pronóstica, pero nos falta toda esa cuestión emocional a ir acompañando. Bien, ¿qué nos dice un poquito la evidencia de la literatura en torno a esto? Nos habla que hay como 3 grandes herramientas de fondo, ¿no? La primera tiene que ver con la planificación avanzada de los cuidados. Esta planificación avanzada, hay gente que dice, claro, pero no hemos podido empezar a veces como muy pronto y nos lo encontramos en paliativos que ya está. Se puede hacer de todas las maneras, ¿vale? Se puede ayudar de alguna manera a poner nombre a cómo se comprenden los pronósticos, cómo se expresan los valores que hay alrededor, etcétera, ¿no? Aquí sí que hay que saber hay que incidir en alguna cosa. Por ejemplo, que las preferencias de los pacientes pueden cambiar. Esto a mí me lo ha enseñado mucho la bioética cuando hemos trabajado los estilos deliberativos de acompañamiento. Mientras que los estilos interpretativos ayudan a que la persona le quite de alguna manera la maraña de los miedos, de la angustia, de todo este lío, para describir cuáles han sido los valores importantes de él, el planteamiento deliberativo es que te abre a la posibilidad de que haya cambios tanto en valores, que a lo mejor son los mismos valores, pero cambia la prioridad. Entonces, eso, claro, la planificación tiene que ser una historia dinámica. A mí no me sirve para la planificación el que al firmar se firmen una hoja de instrucciones previas, que es un documento que no es dinámico. Y por tanto, la planificación, todo esto lo ha de tener en cuenta, ¿vale? Por otro lado, hay que saber que es duro hablar con los pacientes de esto. A ellos les genera resistencias, porque es de alguna manera anticipar un escenario que es doloroso. Por eso conviene empezar a hacerlo cuanto antes, porque si no empiezan a intuir que si me lo estás planteando es que ya la cosa está fatal. Con lo cual yo diría que en la primera entrevista probablemente hay que empezar a decir, oye, estamos trabajando también estas cuestiones. Y lo hago, y yo, oncólogo, lo hago sabiendo que tú tienes un buen pronóstico con respecto a esto, yo se lo digo a mis compañeros hematólogos, con linfomas que son agudos, son puñeteros, pero que tienen buena vista de ser pero hay que empezar a hablar de ello desde el comienzo. Porque si no se asocia que la comunicación dolorosa, difícil, está anticipando de manera, aunque tú no se lo digas expresamente, ¿de acuerdo? Bueno. Segunda herramienta, conversaciones serias sobre la enfermedad de manera longitudinal y de manera bastante reiterada. ¿Sobre qué está pasando de la enfermedad? Es decir, hay unidades que lo que hacen es un buen proceso inicial, informativo de cómo está el patio, pero luego, como ya le he contado, como que se olvidan. También habrá que decirle en la primera entrevista que de vez en cuando nos sentaremos para hablar de cómo van las cosas. Y que lo hacemos con todos los pacientes, con los que tienen buen pronóstico o medio pensionista, con todos. Pero ya normalizan el hecho de que hagamos esa aproximación. La literatura lo que dice es que esto está ayudando a que las personas vayan acomodando un lenguaje y una costumbre de poder hablar de ello. Pero para eso hay que planificarlo previamente, ¿no? ¿El foco dónde debería estar? Pues hay en la integración, como decía antes, cognitiva y emocional. Luego hablaré un poquito de ello. Pero sobre todo, en esas conversaciones hay que seguir explorando preocupaciones y esperanzas, de manera específica. Habrá que ir también profundizando en esa conciencia del pronóstico que he mencionado y también en las herramientas de afrontamiento que está empezando a desarrollar, ¿no? Y que le iremos dando otras pistas para seguir en ello, ¿vale? Y tercera cuestión que parece que ayuda mucho a toda la gestión de comunicación pronóstica es una integración temprana del cuidado paliativo.
con mis queridos hematólogos, que hay dos grupos de hematólogos a los que habría que matar porque no entienden nada de paliativos, ¿no? Y luego están los hematólogos súper remangados que dicen tengamos en cuenta otras variables. Lo tienen mucho más complicado que los oncólogos, ¿eh? Es mucho más fácil la precisión de datos y de pronósticos en los tumores sólidos, digo, según os escucho a los clínicos médicos en esto, ¿no? Y luego además que es población más joven y todo esto también te genera resistencias a priori, ¿no? Pero bueno, por eso yo siempre les digo que el llevarlo conjuntamente entre los dos equipos, cuando ya te estás oliendo que la cosa no puede ir muy bien, nos está dando buenos resultados, ¿eh? Y desde el punto de vista comunicativo parece que es como muy claro, ¿vale? Lo que nos dice en la literatura en torno a la utilización temprana de cuidados paliativos es que permite una reformulación positiva del trabajo clínico en los propios pacientes. Esto es súper interesante y que además empiezan a hablar cuestiones como valores como la gratitud. ¿Por qué? Porque el paliativista que se acerca o el equipo de paliativos, como se va a centrar muy al principio en el control de síntomas, hay mucha percepción de calidad de vida. Y entonces de repente empiezan a plantear esos valores que puestos encima de la mesa ayudan a todo el proceso espiritual también que desarrollamos las personas, ¿vale? Bien. Dicho esto, vamos un poquito con la cuestión de integración cognitiva y la diferencia con la integración emocional. A ver si también nos puede dar claves. ¿Qué esperan los pacientes de nosotros? Los pacientes de nosotros suelen esperar que la información pronóstica sea honesta, pero también nos piden que seamos optimistas. Claro, a lo mejor hay que diferenciar entre el optimismo y la esperanza, que no es lo mismo, ¿eh? O sea, los del Atleti, por ejemplo, somos muy optimistas. Oye, el otro día perdíamos 1-3, faltaban 20 minutos y le ganamos 4-3 al Sevilla. Lo digo por si hay alguien de Sevilla que ha venido. Entonces, esto nadie lo esperaba, ¿no? Pero gente esperanzada como nosotros somos capaces de, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que la integración cognitiva nos exige a nosotros como mínimo lo siguiente. Primero, siempre hay que adaptarse al paciente individual. Su nivel cognitivo, su nivel cultural, su capacidad de conocer las cosas, siempre. En segundo lugar, reconozcamos la incertidumbre. Mira, no sabemos con exactitud qué va a ocurrir. Hay un nivel de incertidumbre amplio, pero no queremos huir ni de tu pregunta ni de tu preocupación al respecto. El hecho de asumir la incertidumbre no significa que no te mojes. De hecho, la literatura habla que habrá que aportar tiempos en rangos, sobre todo si él quiere. Y tú exploras y dices, ¿quieres que hablemos de esto y que le pongamos números concretos en rangos y no sé qué? Y él mismo te irá diciendo. Y luego siempre, por tanto, en la misma línea, respetando las preferencias informativas de los pacientes. Vamos ahora a la cuestión de la integración emocional. Claro, porque esto no es una cuestión de información pronóstica, es de comunicación pronóstica. Y la comunicación pronóstica integra o debería de integrar toda la cuestión emocional. ¿Ello qué necesita? Pues que el paciente conecte con sus pérdidas. Claro. Fijaros que las pérdidas tienen una variable temporal vinculada no solo al pasado, lo que he perdido y ahora no tengo, sino al presente, lo que tengo y temo perder, y lo que yo soñaba que podía tener y ya tengo que renunciar a ello. Por tanto, en la enfermedad avanzada nos coloca emocionalmente en ello y nosotros sí que de alguna manera ponerlo encima de la mesa. En esta situación actual, ¿cuál es tu percepción, tu sensación en torno a lo que está pasando y lo que estás empezando a perder? Que empiece a hablar de ello. Si no le invitamos a que, vamos a ver, a todo aquello que nosotros no invitamos a hablar, su lectura es que de esto no se habla. Por ejemplo, cuando utilizamos lo que yo llamo en nomenclatura comunicativa los hiperos. ¿Qué es un sipero? Cuando el paciente está diciendo, claro, es que estoy como muy angustiado por no sé qué. Sí, pero tienes que tener en cuenta que han mejorado estos indicadores de la hemoglobulina. ¡Hala, toma castaña! Que es una manera de decir, no me vuelvas a plantear esto que no sé qué hacer con ello. ¿Me explico? Entonces, tendremos que ayudar al paciente a que conecte y se aflija con sus pérdidas. Segundo, a que reimagine sus esperanzas y la recoloque. Pilar Barreto siempre nos decía que con el tema de la esperanza, el verbo central es ensanchar la esperanza.
súper visual eso, súper visual, porque lo que nos está diciendo es reformulemos y reimaginemos, porque la esperanza no tiene una dimensión fundamentalmente temporal, como luego hablaremos. Y luego además que puede hablar de cómo está gestionando sus miedos y sus preocupaciones, claro. Yo cuando me dicen los pacientes oncológicos, porque también estoy en oncología, en hemato, en fin, estos líos de que habla de que hay mucho personal en los hospitales y solo nos dedicamos a una cosa, ¿no? Cuando te dicen, Javier, quítame el miedo, digo, primero no puedo, y segundo ni de coña, porque si te quito el miedo te va a pillar el autobús en cuanto salgas del hospital. La cuestión es que el miedo no nos bloquee, pero si te parece nos preguntamos qué podemos hacer con ese miedo que tienes ahora, a ver a la preocupación sobre qué está pasando, cómo pueden desarrollarse las cosas, etcétera, etcétera. Y aquí los clínicos debemos de saber que va a haber oscilación de estados mentales conflictivos en torno al pronóstico. Y ser conscientes de ellos nos ayuda, porque sabemos que hay que asumir el conflicto entre tu realidad, tu deseo, tus ganas, tus miedos, etcétera, etcétera. Pero para eso estamos, ¿no? Para eso necesitamos meternos compasivamente en estos procesos, porque hay que asumir que son terrenos de vacío, terrenos de absurdo, terrenos de enfado. Bien. ¿Cómo los clínicos ayudamos a mejorar la toma de conciencia integrada? Pues lo sabemos, facilitando el mostrar empatía, facilitando la normalización de las reacciones del paciente. Solo faltaba que no pudieran reaccionar de determinadas maneras, ¿no? Explorar despacio la tristeza, la sensación de pérdida, y luego nosotros un mensaje muy claro de que pienses lo que pienses, sientes lo que sientas, ¿vale? Yo voy a estar aquí contigo. La garantía de soporte es central para el manejo de la comunicación pronóstica, porque de alguna manera es un vínculo que ha de ser confiable y accesible y permanente. Aunque después resulta que tú estabas en la unidad de cuidados paliativos en el hospital o en el centro sociosanitario de la Malvarrosa y resulta que después va ido a domicilio, pues hay cosas que se llaman llamada de teléfono cada 6-7 días, a ver cómo está el patio. Eso es percepción de no abandono y eso es percepción de que se puede seguir hablando de todo lo que ha estado contigo vinculado. Bien, tenemos muchas áreas de incertidumbre en todo esto y vamos a tener que seguir trabajándolo de muchas maneras, ¿no? La literatura también dice que hay pues que investigar muchísimas cosas. Pero una última cuestión en torno a esto de la información pronóstica. ¿Cómo lo documentamos en las historias? Porque lo que no documentamos no existe, sobre todo cuando sabemos que a veces intervenimos profesionales en distintos turnos o en distintos... Ahora tenemos la historia clínica informática y que podemos acceder a distintos espacios, ¿vale? Por tanto, si no está... Entonces, ¿qué habría que empezar a poner? Primero, comprensión de la enfermedad por parte del paciente. Segundo, conciencia del pronóstico. Tercero, ¿qué información pronóstica hemos compartido? Si hemos compartido que es curable o no curable, si lo que toca ahora es darte soporte, qué términos hemos utilizado con respecto a eso, ¿no? Si hemos hablado también de un abanico temporal, se le ha contado que pues estamos hablando de días, o estamos hablando de semanas, o estamos hablando de meses, ¿no? Habrá que anotar también cómo el paciente lo está afrontando y su propia familia, que también influye mucho esto en toda la dinámica del pronóstico. Y habrá que apuntar qué es lo más importante para el paciente que él ha reflejado cuando lo hemos explorado. Es decir, estamos en una cuestión tan importante que necesitamos información fina. Y por último también si le hemos hecho algunas recomendaciones al respecto. ¿Qué ocurre? Que nuestras historias normalmente no tienen estos parágrafos y además luego acabamos diciendo que se nos pide hablar de todo y escribir de todo y es un lío. Pero es que en esto va gran parte de la calidad de vida de las personas. Por tanto, el acompañamiento compasivo frente a la información pronóstica exige metodologías rigurosas, documentación rigurosa, trabajo también de comunicación entre los clínicos muy importante y remangarnos frente a algo que tiene que ver con la posibilidad de que me muero. Y creo que no hay nada más radical
para las propias personas. Bien, vamos ahora a un segundo escenario, y ya con esto terminaríamos, porque había muchos al principio os he nombrado, y es, ¿qué hacemos con lo de la esperanza? Esto es comunicación difícil, ¿no?, lo de la esperanza. Voy a quitarme el jersey porque habéis decidido que me muera de calor, ¿no? Ay. Con permiso. ¿Eh? Pero no te han hecho ni puto caso, Andrés. Apagada está. Bueno, luego está el calor humano, que también así como que... Bueno, a ver, vivimos en una situación social complicada para hablar de esperanza. Entre otras cosas, porque tenemos experiencias como la de Gaza, que es un cementerio de esperanzas. Digo, las cosas hay que situarlas en el contexto. Entonces, hablar de eso... Y que además la ausencia de esperanza, que pasa también en los pacientes nuestros, mina las fuerzas de quien se ha de enfrentar al sufrimiento. En cuidados paliativos, Marc-Antoni Broggi, por ejemplo, al que muchos le conocéis, médico catalán excelente, él escribió, bueno, hacía una referencia en torno al código deontológico de la profesión médica de los compañeros catalanes y decía, en un artículo, el médico debe informar al paciente, y decía, de forma inteligible, verídica, mesurada, discreta, prudente y esperanzadora. Claro, y nos preguntamos, ¿cómo informar de un mal pronóstico y al mismo tiempo dar o mantener la esperanza del enfermo? Esto pasa, por ejemplo, en el pacto de silencio. El pacto de silencio, el mensaje que nos envían las familias es que no se le cuenta nada porque el objetivo es mantener la esperanza. Y luego cuando te dicen aquella frase de que enfermo pre-exitus, ¿no? Y te dice la familia, mientras hay vida hay esperanza. Hostia. Duro, ¿eh? Yo lo suelo reformular en que mientras hay esperanza hay vida, que no es lo mismo. Que eso sí que me lo creo, ¿eh? Aunque estés en esa fase pre-exitus, ¿eh? Pero bueno. Lo que sí que es cierto es que nos toca reformular la esperanza. Vamos a ver cuáles son las narrativas habituales. Hay una narrativa habitual que está vinculada a la fantasía de fondo del pacto de silencio que os mencionaba, que es como la esperanza original cuando a alguien le diagnostican un cáncer feo o lo que sea, ¿no? Y la esperanza original es que tiene como objeto una eventual curación, y este es el eje que te pones, ¿no? Claro, la segunda esperanza parte de aceptar que se ha desvanecido la esperanza de revertir el proceso patológico. Y entonces, bueno, pues ya no se trata de encontrar un tratamiento, sino de superar la enfermedad, con ese término superar que no sabes muy bien qué es. Pero la segunda esperanza tiene un carácter intransitivo, es decir, no tiene un objetivo muy concreto que tú persigues, sino que tiene un futuro muy abierto. ¿Qué ocurre con esta segunda esperanza, que no es la de la curación? Es que para llegar a esta segunda esperanza tiene que haber un duelo. Y esto a veces a los clínicos se nos olvida. Se nos olvida, fijaros, los psicólogos que tanto hemos trabajado el duelo cuando hay un fallecimiento, ¿no? Es que hay duelos en el propio paciente con la experiencia de pérdidas. Y hay que trabajarlo con un esquema de duelo también, ¿no? De hecho, Worden, cuando ha hablado, que es el clásico libro que conocéis todos de las tareas del duelo, habla de la aceptación de la realidad de la pérdida. Y aquí, obviamente, con el paciente también toca. Pero vamos a ver las narrativas que propiciamos. Hay de tres tipos. Hay una narrativa de restitución, que ya la he mencionado, es que el cuerpo está temporalmente estropeado, le llevas al taller de reparaciones, es finalmente reparado, entonces yo ayer estaba bien, hoy estoy mal y mañana estaré bien otra vez. Yo es lo que llamo el cáncer o las patologías como un paréntesis. Yo lo primero que les digo a mis pacientes oncológicos, el primer día es que lo que están viviendo no es un paréntesis. Un paréntesis es una década de apendicitis. Un diagnóstico de un cáncer no es un paréntesis, te cambia la vida, aunque tenga la mejor de las resoluciones posibles. Y entonces, ¿qué es importante? Situarnos, ¿no? Bueno, la cuestión es que en esta narrativa de restitución hay un héroe. ¿Quién es el héroe? El médico. Claro, porque el médico resuelve.
y te pone toda la quimio y toda la radio y todo lo que haga falta y resuelve, ¿no? Es la narrativa bélica. Hemos ganado la guerra. Claro, esto colapsa al paciente cuando es crónico, se está muriendo. Pero este es el relato de narrativa de restitución habitual. Hay otra narrativa, que es la narrativa del caos. Que esto lo ven muchos de nuestros pacientes cuando has visto que no se ha resuelto la cosa y qué haces con ello, ¿no? Y estás de hecho, algunos autores como Kathleen Sain, cuando habla de los procesos de adaptación, le llama también caos, ¿no? Y es que, bueno, pues ya no hay un orden narrativo, porque siempre y entonces surge este problema y entonces surge no sé qué, que, bueno, pues aquí no hay héroes. El paciente se sitúa como el antihéroe, todo el mundo le pide que sea héroe, que hay que seguir peleando, pero él está en un escenario donde no ve más que caos y tierra trágame. Y esta es una narrativa que nos cuesta mucho escuchar porque no tenemos anclajes a veces, ¿de acuerdo? Un anclaje que a veces puede ser útil es la tercera narrativa, que algunos autores le llaman la narrativa de búsqueda o de exploración. A ver, yo trabajo mucho con mis pacientes la cuestión de, pongámonos en proceso, de buscar. ¿De buscar qué? No sé cuál es la meta, pero de empezar a buscar dentro de la experiencia de sentido que uno tiene o de sinsentido que uno tiene en medio del caos. Uno puede decidir, cuando es la experiencia del caos, decidir que me quedo en ella, tierra trágame, y dame ansiolíticos y dame fármacos y quiero no despertarme. O puedes también que empecemos a preguntarnos cómo seguir explorando, cómo de alguna manera comenzar un viaje cuyo final desconocemos, pero que nos lleve a saber que la vida nos ha cambiado completamente y no sabemos muy bien hacia dónde podremos ir, pero nos da la posibilidad de intentar estar vivos buscando. Una gente dirá que es buscando el sentido, los significados, yo qué sé, ¿no? Buscando cumplimentar una vida. Bueno, de alguna manera te coloca en alguien que se convierte en un auténtico héroe, pero vamos al concepto de héroe de los clásicos. Los clásicos, cuando planteaban en la literatura, por ejemplo, griega, cuando planteaban lo de los héroes, el mito heroico, lo que hablan, yo ahora lo analizo, ¿no? Que hay como 4 elementos. Un elemento es el propio sujeto. En este caso sería el paciente, ¿no? Entonces, el sujeto sí que entra en pugna, de alguna manera, sí que se enfrenta, sí que tiene que recolocarse frente a un escenario que es de caos. Pero el recolocarse no es una cuestión necesariamente bélica. Es decir, tú en muchas circunstancias te recolocas ante escenarios que son temidos, ¿no? Donde sí que hay un adversario, que es la enfermedad, pero hay un encargo. Hay un encargo. Todos los mitos heroicos tienen un encargo de fondo que tiene que ver con la resignificación, que tiene que ver con cómo te sitúas tú frente a ese nuevo escenario y qué palabras le pones que te permita a ti situarse, que tú estás encontrando sentido. A ver, tu cáncer no tiene sentido, tu posibilidad de muerte probablemente no tiene sentido, pero tú puedes encontrar sentido en ese escenario. Cuando uno ha leído a Frankl, y todos habréis leído de vez en cuando, yo tengo muy claro que Auschwitz no tiene ningún sentido. El cáncer de un chaval de 16 años no tiene ningún sentido, pero en medio de esa experiencia uno puede acabar resignificando el sentido. ¿Cómo? No lo sé. Y cada persona lo hará de manera distinta. Y tendremos que ayudarles a ir poniendo palabras con respecto a ello. Pero para eso hay que sentarse y acompañar. Y asumir compasivamente la responsabilidad de no huir de esa incertidumbre, de esa falta de palabras. De alguna manera, no buscamos el héroe semidivino a modo de Aquiles, ¿eh? Buscamos que de alguna manera las personas encuentren en su plano existencial concreto, particular e histórico un camino, aunque no encuentren una respuesta. Claro, el objetivo es que ese camino y ese proceso se pueda hacer de manera serena. Y ahí somos piezas claves.
si le ayudamos a normalizar primero todo ese camino que se puede estar haciendo, si le mandamos el mensaje de que no huimos de sus preguntas, si le mandamos el mensaje de que su rabia y su angustia con todo ello es absolutamente un criterio de normalidad y que además no tiene ningún juicio moral. Ya sabéis que las emociones no tienen ninguna clave moral de fondo. ¿Quién estaría diciendo que la rabia, cuando le están pegando una paliza a un niño, que no salga para proteger a ese niño, quién diría que esa rabia es éticamente reprobable? Pues nadie, ¿no? Pues lo mismo con los pacientes cuando estamos acompañando esas cosas. Hay algunos... A ver, lo que está pasando es que toca dar un giro a tu propia vida, que algunos le llaman que es una especie de galvanización moral, un fenómeno paralelo en el que el plano biológico se produce. Cuando tú percibes una situación como peligrosa, el organismo activa sus fuentes de adrenalina, ¿no?, para escapar de ello. Pues desde el punto de vista psicológico y ético es una situación similar, como que hay una especie de activación energética que te ayuda a buscar un último esfuerzo que te valga verdaderamente la pena de seguir buscando. Yo me centro mucho más en los procesos, insisto, que en los resultados. Yo creo que la narrativa de búsqueda nos convierte en agentes de nuestra propia vida. Y de alguna manera en esa búsqueda se está transmitiendo a todo el entorno que el camino está valiendo la pena. Si la reflexión es bélica, no, porque entonces has perdido y te ha ganado. Entonces, si has perdido, es que eres o un cobarde o que no luchaste lo suficiente. Si la narrativa tiene que ver con esta narrativa de búsqueda, lo que se define en el plano de la espiritualidad se define como un anhelo, como una búsqueda. Y esto es lo que nosotros podemos acompañar. Ayudarle a que siga en búsqueda, aunque sea al principio una búsqueda rabiosa, una búsqueda angustiosa. La experiencia nos suele decir que cuando acompañamos esos procesos, estamos ayudando a radiografiar la esperanza. Pero hay que aguantar el tirón. Y hay que aguantar el tirón de manera compasiva. Si no, no lo haremos. Habrá que normalizar la incertidumbre, habrá que plantear probablemente que no se trata solo de esperar, sino de atreverse a esperar. Habrá que plantear que es una esperanza que quiere ser lúcida, no ciega, que quiere poner luz sobre la realidad para ayudarnos a diferenciar lo esencial de lo accesorio. La producción de esperanzas es un proceso, la esperanza es un viaje, no es un destino. Y nosotros profesionales somos el eco de la esperanza. Nosotros no vamos a formular el sentido que tiene para el otro esa experiencia vital del final de la vida. Pero si somos el eco de la esperanza que él mismo nos está trayendo, que acaba teniendo cuestiones como muy concretitas como, pues es la esperanza de poder llegar a la primavera y celebrar la primera comunión de mi nieto. Claro. Es la esperanza de que pueda sentarme con mis hijos para decirles, joder, pues que me ha valido mucho la pena tener unos enanos como ellos. Claro. Es poder decir que, pues creo que un pequeño legado sí que he dejado yo en mi entorno. Pues porque hay gente que me quiere y eso probablemente, ese cariño que me dan y que yo les he dado, lo podrán seguir transmitiendo. Y cada uno lo expresará de maneras muy distintas, ¿no? Es cierto que la experiencia de muerte siempre tiene algo que va más allá de lo pura y duramente individual. Porque el ser humano es un sujeto relacional. Nosotros nos relacionamos intrapersonalmente con nosotros mismos, interpersonalmente, con Gloria, con Pilar, con la gente a la que queremos, y luego transpersonalmente. Y ahí es todo un camino a ir haciendo y acompañando, donde a veces no tenemos palabras, pero tenemos presencia. Y la presencia está diciendo que no huimos de todo eso, ¿no? Bien, otro elemento importante como claves de fondo para acompañar esto, aparte de romper el paradigma de la lucha, donde nos colocan cobardes o derrotados, es también no confundir la realidad con objetividad. A ver, una de las cosas que yo peleo siempre con los pacientes es no renunciar al deseo. El deseo y la esperanza están conectados. Decía Serrat que la vida sin deseo es un ensayo para la muerte, y tiene razón. Entonces, siempre puedes mantener
desde ahí, esa luz que te invita a pensar en el presente continuo, aunque el futuro sea amenazante. Y conectar con el deseo es central. Cuando yo les digo a mis pacientes oncológicos, y les digo, porque me dice, tengo la semana próxima el resultado del PET-TAC. Claro, tiene un nivel de angustia que ni te cuento, ¿no? Que yo siempre les digo, oye, qué ocasión para que a tu marido le digas que te saque a cenar y que se deje gilipolleces, en vez de estar esperando y llorando juntos. O sea, que a veces hay que almohadillar la angustia, ¿no? Pero todo yo les digo, va a ir bien. Y me dice, y entonces me miran así, porque se lo digo con mucha fuerza. Pero luego les aclaro, no tengo la bola de cristal. Pero tu derecho al deseo, que yo comparto contigo, te estoy expresando el deseo, porque también la expresión del deseo con fuerza da una categoría emocional que permite seguir caminando. Claro, ¿cómo voy a renunciar yo a ello? No me da la gana. Va a ir bien, y lo digo con convicción. Aclaro, que no estoy jugando al falso profeta. ¿De acuerdo? Vale. Luego, ¿cuánto nos falta? Claro, es que ¿recuerdas a Víctor Jara cuando nos decía que la vida es eterna en 5 minutos? Hay que escuchar a Víctor Jara, al que asesinaron los malos. Bueno, pues sí, voy a terminar ya. Iba a hacer una reflexión sobre esperanza y utopía. Por cierto, aquí tenéis gente estupenda en Valencia, por ejemplo, a Joaquín García Roca, que hablaba de la... Joaquín García Roca, un tipo interesantísimo. Él decía que la utopía es lo inédito viable. Entonces, poner la compasión en nuestro trabajo clínico es utópico porque es inédito viable, o sea que haced el favor, ¿vale? Y bueno, aquí tengo más lío, pero ya termino con... Sí, solo con una cuestión. La esperanza no puede estar inscrita en la verdad. La esperanza tiene que estar centrada en el sentido. Cuando tú estás mandando un mensaje a las personas de acompañamiento en la esperanza, no es la cuestión de que si te vas a morir o no te vas a morir o si vas a vivir, no. La esperanza está inscrita en el sentido. Cuando uno vive las cosas con sentido es una persona esperanzada. No tiene que ver con el pronóstico de prolongación del tiempo, tiene que ver con una vida cuajada. Todos sabemos que nos vamos a morir y no es lo mismo que te cuajes clavado en el sentido real de las cosas y de tu propia vida, ¿no?, que en la desesperación. Por eso lo que invito es a que le pongáis compasión en el acompañamiento de la esperanza. Y nada más. Gracias. Gracias, Javier, por invitar a la reflexión, como siempre. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? Has dejado a la gente sin palabras ahora. ¿No? Pues nada, muchas gracias a todos y damos paso a la siguiente mesa. Sí. Dilo. Sí. Para que te oigan. Hola. Sí. No, era ¿dónde está ese manual? Como cuando criamos a los hijos, ¿no? ¿Dónde está ese manual para afrontar todos los problemas de nuestros hijos? Y en este caso de nuestros pacientes que se mueren, ¿no? ¿Dónde está ese manual? El manual está en tu persona. El manual está en tu persona y en tu trabajo compasivo. ¿Qué hemos hecho fíjate el ejemplo que ponías. ¿Qué hemos hecho con los hijos para sacarles adelante? Cuando no teníamos protocolo. Claro, lo que hemos hecho es... Pero fíjate que al final ha sido preguntarle a tu amor cómo lo ponías para que ellos crecieran. El manual está en nuestra propia persona. Ser capaces de asumir el riesgo de aproximarnos a fondo a preguntas sin respuesta. Ser compañeros de viaje del otro, simplemente asumiendo, conjugar al final el verbo estar porque la respuesta la encuentra él.
pero la encontrará si hay alguien que le acompaña. Si no, lo va a tener mucho más complicado. Ese es el manual nuestro, nuestra propia persona. Me gustaría tener un manual. Yo me voy a atrever a puntualizar una cosa, Javier. No, bueno, coincido con él en lo que ha planteado y yo creo que qué bueno también que recurramos a lo que se ha escrito, ¿no? Sobre comunicación, sobre acompañamiento, sobre todo esto. Claro, claro. Acompañar la actitud y esto con... Sí, sí, ¿no? o sea que yo os he contado cosas que aparecen en la literatura, que tenemos la responsabilidad de conocerlas, de entrenarlas y de supervisarlas en comunicación difícil. Lo que pasa es que de fondo hay una actitud que necesita ser compasiva, ¿eh? De todas las maneras, sepáis que me vais a tener con vosotros los próximos 100 años con seguridad. ¿Sabéis por qué? Os lo voy a contar, porque es que me han contado que soy inmortal. Sí, pero es muy sencillo. Porque yo he dicho que no me muero hasta que el Atleti gane la Champions. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias, Javier.